Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer ver algunos nombres conocidos. Hola Claudia, hola Diana, hola Oscar, ¿qué tal? Este, bueno, estamos aquí en la Maestría de Estudios Culturales para escuchar la charla de Víctor Vich sobre la actual coyuntura. Se trata de un primer conversatorio dentro de un ciclo de charlas que hemos organizado para conversar con diferentes docentes intelectuales sobre la actual coyuntura crítica que estamos atravesando en el país. Entonces, en ese sentido, quería comenzar mostrándoles la programación de este ciclo de charlas. Tenemos a Víctor Vich hoy día sobre deterioro político, deterioro cultural. Luego seguimos el 24 con Juan Carlos Ubillús, Derecho Radical. Luego sigo yo sobre el tema del terruqueo. Luego ya en enero seguimos con Claudia Almeida, la guerra contra las mujeres. También en enero, Marita Hamann, la batalla de las identidades. Y al final, Mijail Mitrovic sobre arte, decadencia y revolución. Quedan invitados e invitadas para seguirnos en este ciclo de charlas porque consideramos urgente crear espacios como este de reflexión crítica, donde, digamos, las palabras sirvan realmente para construir sentido y para orientarnos dentro de un presente que se nos presenta cada vez más oscuro y cada vez menos lleno de futuro, ¿no? Y consideramos además que este crisis se compone de varios diferentes niveles o perspectivas, ¿no? Que no basta mirar solamente lo político, solamente lo económico, solamente lo cultural o solamente de lo de género, sino que justamente se trata de cruzar miradas sobre diferentes dimensiones de esta crisis. Entonces, en ese sentido va este ciclo de charlas y bueno, siguen muy cordialmente invitados a seguirnos seguir participando en estas conversaciones. Además, este ciclo de charlas se enmarca en nuestra campaña de admisión. Entonces, también quería presentarles nuestra campaña de admisión. Este es el flyer que hemos diseñado con el artista Fernando Núñez, que ha diseñado esta imagen que intenta captar algo del espíritu de nuestra maestría frente a los tiempos, ¿no? Se trata de una imagen que intenta captar lo múltiple de esta crisis, ¿no? Lo oscuro de nuestro momento, pero también las ganas que tenemos de tratar de entenderlo, ¿no? Por eso está sobre un cuaderno. La idea es que alguien ha dibujado, alguien está escribiendo y la frase dice pensar la crisis, sus bordes, sus grietas y los enuncios de lo nuevo, ¿no? Por eso la boca que está intentando hablar o una especie de mapeo que se está haciendo y no sé si notan que el humo tiene levemente la forma del Perú o de América Latina, ¿no? Entonces es una imagen que intenta, digamos, encapsular algo del espíritu de este programa. Tenemos además un nuevo plan de estudios ahora, ¿no? Que ofrece formación teórica y metodológica actualizada, rigurosa y que flexibiliza las opciones para nuestros estudiantes. Brindamos ahora también opciones para el trabajo de tesis. Podemos realizar una tesis tradicional o un trabajo de investigación que parta de una experiencia de creación o gestión cultural propias. Entonces ya no se trata solamente de la investigación, digamos, académica, sino que también admitimos otros tipos de investigación, ¿no? Y también lo nuevo es que la modalidad dictada ahora es semipresencial, con aproximadamente 30% de las clases presenciales y los demás en Zoom, pero todas las clases presenciales son además transmitidas en línea, entonces se puede llevar la maestría a la distancia, ¿no? Tenemos unas charlas estrictamente sobre admisión más adelante, en el 29 de noviembre, entonces están también invitados, invitadas a esa charla. Ok, entonces sin más voy a pasar a presentar a Víctor Vich. Él es docente de la Universidad Católica, es el docente principal y es además, digamos, uno de los intelectuales más importantes de los estudios culturales, no solamente en el Perú, sino de la región y del mundo, ¿no? Entonces es un placer contar con su participación. Además es un profesor regular en nuestro programa, cuenta con decenas de libros y no tiene sentido que los enumere, pero abarcan temas desde, digamos, las poesías más complejas hasta, digamos, la política cultural, ¿no? Él entonces nos va a hablar de deterioro político y deterioro cultural y le paso la palabra. Bueno, buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, es un gusto estar acá.
en el marco de este ciclo de conferencias que, digamos, más allá de el marco en el que están inscritas, eh, digamos, son el signo de una resistencia, ¿no? Es decir, de una resistencia de resistirnos, ¿no? Eh, a aceptar la realidad tal como está, a aceptar la inercia, a aceptar la permanente reproducción de lo mismo, ¿no? Y bueno, yo quería compartir efectivamente algunas ideas sobre lo que viene pasando ahora en el país y una interpretación, digamos, particular, digamos, voy a proponer un conjunto de ideas eh, acerca de, digamos, cuál es el problema de la crisis, ¿no? Eh, lo primero que quería decir es, bueno, digamos, la dificultad, ¿no? De, de nombrar lo que pasa, la dificultad de, digamos, de entender lo que está pasando, ¿no? En los medios de comunicación, eh, en las discusiones, digamos, que acaparan la discusión sobre lo que está pasando en el país, se nos habla de que vivimos bajo una crisis política, ¿no? Una crisis que tiene que ver con un Congreso corrupto, que tiene que ver con una presidenta que no renuncia, con un Congreso que tampoco renuncia, digamos más profundamente, si se quiere, una crisis de los partidos políticos, del sistema electoral, una crisis de las normas en el Estado. Y lo que yo quiero proponer, obviamente, es que no estamos solamente ante una crisis política, sino que estamos ante una crisis cultural, es decir, ante una crisis de la vida en comunidad, un deterioro profundo de la vida comunitaria, una crisis que se ancla en la forma que se ha sentado de vivir juntos, en las relaciones que establecemos con los demás, en la manera en la que las identidades se producen y se relacionan unas con otras. O sea, es una crisis política, sí, eh, como decía, una crisis que tiene que ver con el sistema de representación, con un agotamiento de la democracia, con un agotamiento de la manera en la que se constituyen los partidos, en la manera en que la que están eh, pensadas las elecciones, en partidos que han dejado de ser partidos, que no representan a nadie, que se han vuelto vientres de alquiler o en todo caso que se han vuelto, digamos, organizaciones mafiosas de puros intereses empresariales, de puros intereses privados. Pero al mismo tiempo de esa crisis política, yo creo que esa crisis política es, digamos, el efecto de una crisis más profunda, más honda, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía, ¿no es cierto? Con una crisis, un deterioro de la vida social, una crisis educativa, una crisis moral. Eh, la crisis que estamos viviendo es fundamentalmente una crisis de la cultura y la cultura entendida como modo de vivir, como modo de estar juntos. Si nos preguntamos, en efecto, cómo vivimos los peruanos, tenemos que responder que vivimos muy mal. Eh, vivimos bajo una sociedad que se ha vuelto profundamente corrupta, en donde todo el mundo se engaña, una sociedad en la que todo el mundo busca aprovecharse de los demás, una sociedad tomada por mafias diversas, por intereses puramente individuales que no tienen ninguna consideración frente a los demás, un sistema, un problema de corrupción que es un problema cultural, ¿no? Es decir, que tiene que ver con cómo los peruanos somos socializados desde niños para transgredir la ley, para no respetar el acuerdo, para
siempre, digamos, engañar, ¿no? Y eso ocurre desde la vida cotidiana hasta las altas esferas políticas, ¿no? Desde los negocios chiquitos hasta los grupos económicos, ¿no? Es decir, eh, una sociedad profundamente corrupta, sin ningún sentido moral, ¿no? Eh, la corrupción, sin duda, es el nuevo terrorismo, ¿no? Aunque los discursos hegemónicos quieren permanentemente resucitar el fantasma del terrorismo de los ochentas como si esa fuera una amenaza, pero la amenaza en realidad lo que deteriora permanentemente la vida colectiva en el Perú es la corrupción. Eh, una sociedad cínica que se ha acostumbrado a mentir, a engañar, ¿no? Fíjense lo que pasa con la fiscal de la Nación, ¿no? O sea, no tiene tesis de maestría, no tiene tesis de doctorado, o sea, las tiene, pero nadie las ha visto, no están en ningún lado, ella miente. Fíjense lo que pasa con la presidenta, que también se robó un libro. Fíjense con lo que pasa con un empresario, a quien hace 2 días, no sé si vieron la foto, de una manera absolutamente vergonzosa, ¿no? A Acuña le han hecho una escultura de tamaño natural a la entrada de la universidad, y ahí Beatriz Merino, creo, develando, ¿no es cierto?, la imagen de este personaje, ¿no? Que también tiene una tesis plagiada, ¿no? Eh, o aparentemente plagiada, digamos, una sociedad machista, homofóbica. Somos el último país, seremos el último país en reconocer el matrimonio homosexual y la diversidad de identidades, una sociedad profundamente racista, como hemos visto, llena de heridas coloniales, una sociedad con un deterioro educativo asombroso. Fíjense lo que pasa con la SUNEDU, lo que pasa con las universidades Bamba, con una esfera pública sin ideas, con una ignorancia generalizada, eh, una sociedad en la que, a contraposición de toda la tradición moderna, los derechos humanos se han vuelto una mala palabra, y donde no importan los muertos y donde las muertes pueden quedar impunes, una sociedad sin ningún sentido de responsabilidad frente al medio ambiente y frente a la contaminación, y frente al deterioro de la naturaleza día a día, ¿no? Entonces, si descomponemos, es decir, si descomponemos, vemos que el problema no es solamente político, sino que es un deterioro profundo, un deterioro moral, un deterioro cínico, una sociedad machista, racista, corrupta, antiecológica, violenta, tremenda, ¿no es cierto? Es un deterioro enorme, enorme. Yo creo que estamos todos absolutamente desconcertados frente a digamos, frente a una crisis que nos explota todos los días en la cara y que parecería, digamos, que hemos tocado fondo, que estamos en el fondo, ¿no? Yo, que soy una persona, digamos, de la generación de los 80, de la generación de la violencia, eh, siento que vivimos un momento mucho peor que el de la violencia. Digamos que vivimos una sociedad sin sociedad, ¿no? Una sociedad donde hay una pérdida absoluta de un mínimo sentido de lo común, de un mínimo sentido de vivir en la sociedad, una sociedad atomizada, una sociedad de puros individuos luchando, peleándose entre sí. Entonces,
¿Cuál sería, digamos, la causa de esto? ¿No? ¿Cómo hemos podido llegar a un deterioro tan grande? ¿No? Y bueno, digamos, podríamos hablar de, digamos, el desborde popular, la crisis del Estado, podríamos hablar de la desigualdad histórica, de la exclusión histórica, de, digamos, la herencia de una república, un Estado mal constituido, podríamos hablar de las fallas estructurales, de la constitución del Estado-Nación en el Perú, pero de eso hemos hablado mucho ya. Y yo quisiera, digamos, poner en primer plano el problema del neoliberalismo, el problema de, digamos, el modelo económico en el que vivimos hace por lo menos 30 años y que finalmente es el que ha, de alguna manera, constituido el terreno de esta crisis. Es el neoliberalismo el que ha modelado la sociedad y la cultura tal como la experimentamos hoy. Es decir, me refiero a, digamos, por neoliberalismo, a esta economización de todos los niveles de la vida, a este ataque a todo lo común y social, a este culto al individualismo excesivo, a este momento en que los estados se retiran, se subordinan a los mercados, se realiza la privatización de bienes comunes, se desmantela todo tipo de derechos sociales. Lo que quiero proponer en el marco de la teoría contemporánea, es decir, estas no son ideas mías, por supuesto, es, digamos, la idea de que la racionalidad neoliberal no solamente trae consigo un programa económico, sino que es una racionalidad que impregna todas las dimensiones de la vida, que es ubicua, que está en todos lados, en la elaboración de leyes, en la elaboración del sistema educativo, en la constitución de subjetividades, en los mandatos, en la constitución de deseos. Se trata de una razón que lo ha tomado casi todo, inclusive ha tomado, digamos, la democracia y ha reducido la democracia a la lógica del mercado. Entonces, lo que me interesa es, digamos, pensar cómo, cómo, cuáles son las líneas de la cultura neoliberal y cómo esas líneas de la cultura neoliberal están directamente relacionadas con la crisis que vivimos, ¿no? Entonces, una primera línea tiene que ver con la economización, ¿no es cierto? Es decir, digamos, una forma de vivir en la que todo queda sometido al mandato de lucro, todo queda sometido a la maximización de las ganancias, todos los aspectos de la vida quedan reducidos y reconfigurados en términos económicos. Eso quiere decir que todo tiene que ser práctico, que todo tiene que ser útil, que todo tiene que ser mercantilizable, y eso quiere decir que no hay espacio para lo inútil, entre comillas. No hay espacio para el pensamiento, no hay espacio para las ideas, no hay espacio para el estudio, la reflexión, porque vivimos bajo una mentalidad puramente pragmática, técnica, que desprecia la reflexión, que desprecia la historia, que desprecia la filosofía, que desprecia el arte, que coloca esto, digamos, como algo que no tiene ninguna importancia porque no produce ninguna rentabilidad. Lo segundo
es el individualismo excesivo, ¿no es cierto? Es decir, vivimos bajo un sistema que propone, digamos, una ideología que casi, digamos, niega la existencia del otro, ¿no? El respeto hacia el otro, la interdependencia frente al otro, un sistema un sistema de sálvese quien pueda, un sistema en donde cada uno baila con su pañuelo, un sistema, una sociedad sin sociedad, ¿no? Un sistema en donde el mandato es competir, la vida es una guerra, la vida es una guerra de intereses individuales, y claro, frente a la defensa, la promoción, el excesivo culto al interés individual, eso es, digamos, el caldo de cultivo de la corrupción. Porque la corrupción no es sino, eh, digamos, el grado cero de no pensar en la sociedad, no pensar en la responsabilidad frente a lo común, sino pensar en uno mismo. El aprovechamiento del otro, y donde efectivamente eh, no hay un Estado que garantice derechos colectivos, derechos laborales, derechos públicos, sino que todo es subsumido por eh, el individualismo, la economización, la maximización de la ganancia. Estamos además ante, digamos, un escenario en donde efectivamente la búsqueda de ganancia mina, destruye las instituciones democráticas, eh, destruye los imaginarios colectivos, destruye los vínculos, y donde, digamos, el viejo vínculo entre capitalismo y democracia se ha roto. El capitalismo, como podemos observar, no es más democrático. No quiere la ley de consulta previa, no le gusta que haya participación, las cosas las deciden los tecnócratas sobre la base de indicadores que ellos mismos crean, que ellos mismos inventan. Los propósitos del Estado parecen haberse vuelto indistinguible del propósito de las empresas. Eh, Vivimos bajo una sociedad, bajo un modelo eh, neoliberal que no solamente ha descuidado lo público, sino que lo ha degradado, ¿no? Lo ha deslegitimado, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en todas las reformas eh, que vivió el Perú a partir de los años 90, con la, digamos, con el inicio de las reformas neoliberales, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, digamos, se abrió la cancha para el fomento de la privatización en la educación, ¿no? Y lo que tenemos es la privatización de la educación no ha conseguido para nada mejorar la calidad educativa del país. La educación privada eh, es un engaño en los colegios primarios y secundarios a nivel nacional. Son pésimos y las universidades privadas, en su gran mayoría, ya sabemos lo que son. Pero al mismo tiempo, no solamente se abrió la puerta para la privatización, sino que se degradó la escuela pública, se degradó más la escuela pública. Lo mismo ha pasado con la salud, ¿no? Se abrió la puerta para la farmacia, se abrió la puerta para las clínicas privadas de una manera, digamos, desregulada, y lo que tenemos es una salud pública, una salud absolutamente excluyente, carísima, dominada por mafias, una salud privada imposible para la gente, para la mayoría de la población,
y una salud pública igualmente deteriorada. Fíjense lo que pasó con el transporte. ¿No es cierto? Se liberalizó el transporte y el transporte hoy son mafias, caos y, digamos, un desastre absoluto y una imposibilidad de ordenarlo después de décadas. Entonces, digamos, uno no entiende bien, ¿no? Ese discurso del llamado crecimiento económico sostenido durante varias décadas, ¿dónde se fue? ¿No es cierto? Ese crecimiento eh, 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 no ha servido para constituir una sociedad mejor. Es decir, no tenemos un Estado mejor, no tenemos una educación mejor, no tenemos un transporte público mejor, no tenemos una sociedad más informada, más educada, más crítica. No tenemos nada. Dicen, por ejemplo, digamos, en la Argentina, que viene teniendo una crisis tremenda, increíble, una crisis que lleva 20 años de crisis económica, de inflación, de caos económico, y sin embargo en la pandemia el sistema de salud no colapsa y los muertos son muy poquitos. Y mientras que acá tuvimos eh, los mejores indicadores económicos, el milagro peruano, el crecimiento económico sostenido durante 15 años, tenemos el mayor porcentaje de muertos y un sistema público que no funciona. Entonces, ¿de qué indicadores hablamos? ¿Quiénes hacen los indicadores? Eh, ¿qué, qué, qué, qué relatos, qué historias, qué ideologías, en el viejo sentido de la palabra, nos venden? Entonces, lo que tenemos es una sociedad efectivamente absolutamente deteriorada, desmantelada, en donde hay un vaciamiento de la política en el sentido de la pregunta por lo común, no hay más pregunta por lo común, un vaciamiento de la moral, un vaciamiento de la cultura, no hay ideas, no hay reflexión histórica. Lo que tenemos, dice Wendy Brown, es la derrota del hombre, del homo politicus frente al homo económico, ¿no? El homo político es el sujeto que habla, que piensa, que tiene conciencia moral, que puede pensar qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo, en el sentido básico. Y el homo económico es solamente el que está buscando su propio interés, el que funda su racionalidad en decisiones egoístas, el individuo posesivo, mercantil, técnico, práctico. Y entonces lo que vimos en el Perú, bajo todo este discurso que durante 30 años lo único que ha hecho es ensalzar al emprendedor económico, lo que vemos es, como dice Wendy Brown, la derrota del homo político sobre el homo económico, la pérdida de la democracia, la pérdida de la vida colectiva. ¿Cómo entonces podríamos salir de este escenario tan deprimente? ¿Cómo podríamos comenzar a reconstituir la idea de la sociedad, la mínima idea de la sociedad? Me parece que hay, propongo tres ideas, ¿no? La primera tiene que ver con la necesidad de recuperar la idea de lo común. Es decir, recuperar la idea de que la vida en sociedad
no se puede reducir al interés privado, que la vida en sociedad implica pensar lo compartido y defender lo compartido. Quiero compartir aquí justamente un par de citas que me parecen relevantes al respecto. Las citas de Judith Butler en un libro último que se llama Sin Miedo. Y Judith Butler dice: no somos individuos que se vuelven sociales por medio de un contrato. Somos desde un principio interdependientes. Y esa interdependencia es una característica constitutiva de quien somos, aun si la ideología del individualismo nos lleva a negar este hecho, aun si las ideologías de la dominación niegan esta reciprocidad. Y la siguiente cita dice lo siguiente. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la cita? Ah, acá está. Dice: a quienes tienen una definición y sostienen que la democracia es un sistema de autogobierno basado en la libertad y la igualdad, les queda por explicar a qué se refieren con libertad e igualdad. ¿Es la libertad por la que luchamos una libertad de mercado? ¿Es una versión restringida de la libertad personal sacada del individualismo o de las culturas capitalistas? ¿O se trata más bien de una concepción social de la libertad, según la cual somos iguales unos a otros precisamente porque cada vida está ligada a la otra y tenemos una participación equivalente en tal interdependencia? Nuestra interdependencia determina que ninguna vida existe sin la otra, que nuestras vidas son relacionales y que nos sustentamos unos a otros al tiempo que recurrimos a una tierra sostenible para mantener vínculos sociales. Mi igualdad contigo no proviene de comparar el valor de esta vida con el de otra vida, ni de un intento de cuantificar nuestro valor como personas. No, mi igualdad contigo proviene del hecho de que esta vida no es vida sin tu vida y de que estamos igualmente unidos en esta relación radical, en esta forma de interdependencia. Entonces, yo creo que esta noción de lo común, la noción de que el sujeto no está contra el otro, la noción de que hay que recuperar una forma mínima de vida colectiva, es, digamos, una manera de comenzar a reconstituir un vínculo que hemos perdido. Se trata de salir del interés individual, del narcisismo, del puro goce personal, recuperar lo común de la cultura, lo común de la naturaleza. Lo segundo, creo que tiene que ver con una necesidad de Estado, una necesidad de orden, una necesidad de regulación. Necesitamos algo que no sea el mercado y que, digamos, regule la vida social, porque lo que vemos en el Perú es que esta ausencia del Estado a lo que ha conducido es a la ley del más fuerte o a la ley de la mafia, o a la ley del más fuerte, que es la ley de la mafia por lo general. Entonces necesitamos restaurar la idea de derechos sobre la idea de los mercados, necesitamos buscar otra vez, digamos, un consenso mínimo frente a la importancia que debe tener el respeto a la ley, el respeto a la ley consensuada, el respeto a la ley del Estado, el respeto a la ley pública, ¿no? Me parece que Gustavo Buntis decía
una cosa muy loca, ¿no? Que mientras en toda la historia lo revolucionario era transgredir la ley y proponer una nueva ley, en el Perú parecería que lo más revolucionario es respetar la ley, ¿no? Defender la ley, ¿no? Y claro, sabemos que la ley está hecha por los grupos de poder, sabemos que la ley bajo, digamos, el sistema neoliberal está hecho por los grupos de poder, ¿no? Eh, entonces necesitamos reformular la ley y necesitamos un consenso para respetarla, ¿no? Y finalmente, para terminar, la tercera cosa tiene que ver con una reeducación, ¿no? La mayoría de peruanos, eh, cuando las encuestas le preguntan cuál es el problema del país, la mayoría sostiene que el problema educativo es central. La corrupción, la educación, ¿no? Y los políticos y los periodistas entienden que tienen una visión chata de la educación. Creen que la educación, que reformar la educación o que trabajar por la educación es invertir en la escuela pública, invertir en la primaria y la secundaria y la universidad. Pero lo que está claro es que en este país no solamente los niños, los adolescentes y los jóvenes necesitan una mejor educación, sino que en este país necesitamos reeducarnos todos, reeducarnos en temas de género, reeducarnos en temas ecológicos, reeducarnos en temas morales, reeducarnos en temas intelectuales, necesitamos más información, conocer la historia, reeducarnos en términos de sensibilidad, reeducarnos en términos estéticos. En un momento en el que efectivamente parecería que cada vez estamos menos unidos por mitos, menos unidos por relatos, menos unidos por cosas compartidas, y lo único que nos une son los intercambios salvajes del mercado. Entonces, me parece que necesitamos apostar por el rol decisivo de las políticas culturales como instancias para reeducar a toda la sociedad, como instancias para reeducarnos todos. Es decir, la necesidad de construir ciudades, no solamente escuelas, no solamente, sino ciudades educativas, esferas públicas educativas, medios de comunicación educativos, con contenidos, con ideas, con arte. Comparto esta cita de Martha Nussbaum. Dice Martha Nussbaum: estamos en medio de una crisis de proporciones gigantescas y de enorme gravedad a nivel mundial. No me refiero a la crisis económica global que comenzó a principios del año 2008. Al menos en ese momento todo el mundo sabía lo que se avenía y varios líderes mundiales reaccionaron de inmediato, desesperados por hallar soluciones. En efecto, el desenlace para su gobierno sería arduo si no las encontraban, y a la larga muchos de ellos fueron reemplazados por la causa de la crisis. No, en realidad me refiero a una crisis que pasa públicamente inadvertida como un cáncer. Me refiero a una crisis que con el tiempo puede llegar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la democracia, la crisis mundial en materia de educación. Se están produciendo cambios drásticos en aquellos que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia. Si a esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve
producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales con capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial pende de un hilo. Esto que dice Martha Nussbaum, que lo escribió hace 10 años, es, digamos, una premonición de este avance, esta ola neoconservadora de ultraderecha, en donde el neoliberalismo, como sabemos, los liberales en el Perú, esto de una manera alucinante, pero en realidad en todo el mundo, ¿no? Terminan absolutamente absorbidos por los conservadores. Entonces, necesitamos restituir la idea de lo común, restituir la idea de la ley, restituir la idea de la democracia, restituir la idea eh, de lo moral, y creo que para ello las artes pueden orientar, porque las artes son un espacio de visibilización de lo que ocurre, son un espacio de interpelación, porque las artes imaginan otros mundos, porque las artes observan otras posibilidades para la realidad, observan latencias que no han sido desarrolladas, nos permiten afinar la sensibilidad, afinar el pensamiento, representar la realidad de otra manera. Y entonces, curiosamente, aquello que es lo último, la última prioridad del Estado, aparece como una de las necesidades más urgentes frente a una crisis que, como he querido sostener, no es solamente una crisis política y no es solamente una crisis económica, sino una crisis cultural. Y son las prácticas de la cultura las que nos permitirían comenzar a restaurar los vínculos, las identidades, las relaciones de unos con otros. Solo mirando al vacío, solo confrontándonos con el horror, es posible salir del horror. El primer paso para empezar a salir es asumir con coraje el desastre. La refutación del optimismo banal es la condición esencial para el cambio político, dice Terry Eagleton. La esperanza es lo último que nos queda cuando todas las esperanzas ya han fallado. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que nos has compartido una reflexión que condensa mucho de lo que es el sentir común en este momento y has aportado una manera de sistematizarlo y ver algunas luces, algunos caminos. Tenemos un momento ahora para comentarios, para preguntas. Creo que Claudia ya ha habilitado para que ustedes puedan utilizar su audio, prender su cámara, si es que quieren hacer una pregunta así, también lo pueden poner en el chat. Si están viéndonos por Facebook, también pueden hacer uso de la función de comentarios por ahí. Mientras se van calentando, yo, bueno, tenía muchas preguntas y comentarios, pero eh, primero un comentario, ¿no? Sobre lo último que compartiste, estoy muy de acuerdo con que lo que es justamente la última rueda del coche de del Estado en este momento, la cultura, digamos, es justamente lo que debería ser la prioridad, porque cuando la crisis es a tan múltiple nivel, hay que darle una respuesta pues integral y la cultura sería esa dimensión que permea pues todas las diferentes dimensiones de la vida.
Em, pero puntualizaría que pareciera que la derecha, digamos, que está en el poder ahora, es muy consciente de eso y que más que simplemente dejar la cultura de lado por una especie de desinterés o incomprensión, están atacándolo porque justamente entienden el poder que tiene, ¿no? Con lo de la ley Tudela o los cambios constantes de ministros de cultura y entregándole el Ministerio de Cultura a personas que no están capacitadas, etcétera, ¿no? Parece un ataque consciente, ¿no? Pero mi pregunta era más bien por el lado de la resistencia que estamos ofreciendo ahora. Está claro que hay muchísimas personas que desaprueban el gobierno y, digamos, las marchas en rechazo a la toma de poder de Dina Boluarte y a la dictadura congresal fueron enormes y a pesar de no tener una especie de concertación, ¿no? Fueron enormes y simultáneas. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, desde la resistencia, digamos. O sea, si está claro que hay tantas personas que resisten el poder y que no quieren caer en esta lógica neoliberal, ¿qué hace falta, digamos, es una lógica de resistencia o de cambio, ¿no? Es una cuestión de liderazgo, de falta de estructuras de liderazgo, o, o tenemos que ir más allá de la lógica crítica a la autoridad, de la queja, de lo que no se está cumpliendo, y más bien pasar a una lógica propositiva. No sé, ¿por dónde ves que, digamos, en términos más prácticos deberíamos reorientar nuestras resistencias? Y bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Y es difícil, pero yo diría que lo que vemos es fragmentación y falta de liderazgo. O sea, lo que vemos son luchas, o sea, luchas importantes, grupos importantes que defienden el medio ambiente, que defienden las identidades sexuales, que defienden los derechos humanos, pero todo está fragmentado, ¿no? No hay como un frente que articule, ¿no? A todas esas luchas en torno a un proyecto común, ¿no? Y no hay, digamos, un liderazgo claro que sea capaz de articularlas, ¿no? Los intentos que han habido al final han sido decepcionantes y han fracasado, ¿no? Este, por, por múltiples razones, ¿no? Pero digamos, la sociedad está paralizada creo yo, por una fragmentación, por una falta de liderazgo y bueno, y finalmente por el individualismo también, ¿no? Porque digamos, hemos sido 30 años socializados en una ideología individual que, digamos, finalmente no hay tiempo para nada más, ¿no? Más que para uno mismo, ¿no? Y entonces, ante la decepción de los pocos intentos que han habido por reagruparnos, y ante el fracaso de esos pocos intentos y ante, digamos, la, la decepción frente a los líderes que han comandado estos intentos nuevos, otra vez es el repliegue individual, ¿no? La parálisis, ¿no? Claro, no somos ajenos a las condiciones que crearon la crisis tampoco. Exacto, exacto, exacto. Tenemos un comentario de Teresa Rally que nos está viendo por Facebook y también acá una pregunta de Ana Lucía Salcedo por el chat. Entonces te voy a leer ambas cosas para que puedas responder. Teresa dice, querido Víctor, es fundamental tu última reflexión y es sintomático que estas clases políticas desprecien de manera tan descarnada la cultura en todas sus formas. Mientras no podemos construir ciudades de cultura y reeducación, es en los centros educativos donde debemos conquistar el rechazo del razonamiento mercantil. Es en nuestras universidades donde debemos comenzar la reeducación y el amor a la cultura y a las poéticas. Exacto, bueno, completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Digamos, si no tenemos centros culturales, si no tenemos espacios públicos, si no tenemos infraestructura cultural, bueno, entonces la primera que hay son los colegios y las universidades y desde ahí, digamos, hay una función decisiva que cumplir, ¿no? Y de Y la pregunta irradiar. te comparto la pregunta de Ana Lucía Salcedo. Dice, hola, mi pregunta para Víctor. ¿Qué rol crees que cumple la impunidad en este escenario de horror? Impunidad a nivel individual, cualquiera que se utilice
perdón, cualquiera que utilice ilícita e indiscriminadamente el poder, sea cual sea su posición o impunidad institucional, tener la misma lógica de la impunidad, tiene la misma lógica de la impunidad individual, pero más peligrosa, pues no es posible identificar y castigar a quien comete la falta. Y la impunidad estructural, la impunidad en todo el tronco de la vida social, la cultura de la impunidad. No, claro, digamos que lo que tenemos es, digamos, lo que tenemos es un escenario en donde todo, absolutamente todo, los partidos políticos, las instituciones del Estado, los gobiernos locales, las instituciones de regulación, digamos, todo el propio mercado, ¿no es cierto? Las propias empresas, todo está tomado por mafias, las mafias lo degradan todo y el objetivo es degradarlo para poder seguir ejerciendo poder y seguir beneficiándose, y esa degradación trae consigo la impunidad, ¿no? Esa degradación trae consigo la impunidad. Ahora, digamos, empecemos por, digamos, los 60 muertos que son impunes, ¿no es cierto? Y de donde los 60 muertos de las protestas no tienen una investigación, no pasa nada, ¿no es cierto? Eso también es una herida colonial, ¿no? Si los 60 muertos hubieran sido eh, en, en Lima y específicamente en ciertos barrios de Lima, el gobierno no se hubiera sostenido, ¿no? Pero ahí vemos la herencia colonial de la sociedad peruana, ¿no? Donde unos valen más que otros, y donde, digamos, no hay ninguna, digamos, la falla eh, histórica de la constitución del Estado, del Estado-Nación, el país, ¿no? Yo creo que lo de la impunidad es fundamental, pero, digamos, aquí es importante eh, salir de un discurso jurídico, ¿no? En el sentido de que no es solamente con penas que vamos a solucionar los problemas que vivimos. No es solamente con castigos que vamos a solucionar los problemas que vivimos. Es decir, no vamos a solucionar los feminicidios metiendo a la cárcel a los violadores y feminicidas, ¿no? Vamos a solucionar construyendo otros modelos de masculinidad, ¿cierto? Construyendo otra idea del género en el Perú. Entonces, es otro el problema, más allá de la cuestión jurídica y de la cuestión impune. Eso es fundamental. Tiene que haber castigo, tiene que haber justicia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no vamos a construir ciudadanos honestos metiendo a la cárcel a los corruptos, ¿no? Sino que vamos a construir ciudadanos honestos cuando construyamos ciudadanos menos individualistas, cuando construyamos, digamos, un sentido de la justicia y una respuesta a qué es lo justo que el neoliberalismo no tiene, ¿no es cierto? Porque el neoliberalismo no tiene ninguna respuesta a qué es la justicia. Lo único que importa es qué es lo rentable, no qué es lo justo. Y si lo rentable implica explotar a la gente, violar derechos laborales, hacer trabajar a la gente 10 horas con sueldo mínimo, a pesar de las ganancias, no importa, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a solucionar el problema de la corrupción metiendo a la cárcel a los corruptos. El problema de la corrupción es un problema cultural que tiene que ver con el problema de la ley, que tiene que ver con el problema de el individualismo, que tiene que ver con el problema de respuestas a grandes preguntas filosóficas, ¿no? Que hoy día la sociedad pragmática las evade, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ya estamos cumpliendo con la hora. Esta actividad estaba programada para las 8. No sé si hay alguien que esté con muchas ganas de plantear una pregunta ahorita o si no, ya vamos cerrando. Sí, parece que vamos cerrando, entonces solo me queda agradecer muchísimo a Víctor, y a todos y todas las presentes por habernos acompañado. Este video está como un en vivo en nuestro Facebook de la maestría. Les animo a compartirlo con sus contactos porque creo que es una reflexión que necesitamos escuchar en estos momentos y una conversación que tenemos que seguir teniendo. Y en ese sentido también les quiero invitar a la siguiente charla,
que voy a proyectar ahora es de Juan Carlos Huillú sobre la derecha radical y va a ser el viernes 24 de noviembre a las 7 de la noche. Igual vamos a hacerlo vía Zoom y también vía Facebook Live y pueden encontrar el link a la inscripción en nuestro Facebook. Si es que no está ahorita, entonces ya mañana estará el post, ¿no? Y no voy a leer la sumilla, pero en resumen, lo que va a plantearnos Juan Carlos es que para entender la nueva derecha en América Latina tenemos que ir más allá de las teorizaciones existentes sobre otras regiones. Entonces, eso va a ser una intervención importante en un debate internacional frente a un problema que ahorita, claro, se está viviendo en todo el mundo. Entonces, les invito a acompañarnos ahí y pues seguimos. Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.